pueblo, la ciudadanía está aquí, ¿no? Entonces, el Estado maneja una serie de presupuestos, proyectos, programas, pero ¿cómo llegar a la gente, no? Dicho sea de paso, parecemos que el Estado no está siendo tan eficiente, eficaz, porque todavía hay descontento en la población, ¿sí? Siguen la huelga, por ejemplo, los padres, mejor dicho, los profesores. Ahora mismo, por ejemplo, la Universidad Nacional del Centro ha tomado, en este caso los profesores, porque están pidiendo la homologación de sus sueldos. Vemos también los problemas en el sector salud. Entonces vemos que el Estado prácticamente no tiene esa conexión lógica con el pueblo. Entonces eso debemos comprender. ¿Qué medios necesita el Estado para acercarse a la población? Lo otro es la lógica de la entidad. Hay que entender como lógica de la entidad a un aspecto bastante fundamental: saber la entidad a qué se dedica. Entonces, cuando hablamos de la entidad a qué se dedica, lógicamente estamos hablando de que es una entidad con diferentes estructuras gubernamentales que tiene, y cada estructura tiene una función específica que realiza. Están los de presupuesto, están los de planeamiento, están los de abastecimiento, están los de administración, ¿no? Entonces cada uno tiene su propia lógica de funcionamiento. Lo otro es la lógica específica de desenvolvimiento. Esto es importante, está relacionado prácticamente al talento de las personas que conforman esa entidad. Por ejemplo, cuando dicen la lógica específica de desenvolvimiento, ya vayamos al área, por ejemplo, de educación. Educación, por ejemplo, según el PISA, estamos en el puesto 64, ¿no? Puesto 64. Lo que más nos alejamos es, por ejemplo, en lectura. La gente no lee, la gente no comprende. Pero sí un poquito hemos subido lo que es matemática y también ciencia, ¿no? Entonces, para que tengamos esos resultados, ¿qué es lo que está pasando? Están mal los padres de familia, están mal los directores, está mal el Ministerio de Educación, está mal el profesor. ¿Qué está mal, no? Y ahí nos damos cuenta de que el desenvolvimiento de los profesionales es importante. Por ejemplo, también dicto en academias, ¿no? A todos los chicos, cuando les pregunto, les digo: a ver, ¿qué es lo que ustedes quieren ser al finalizar? O cuando están en el colegio, disculpen, no en la academia, porque en la academia ya saben lo que van a hacer, ¿no? En el colegio, quinto de secundaria, a ver, todos. Al terminar la secundaria, saben lo que van a hacer, en qué van a trabajar, o en qué se van a especializar, y ellos dicen: sí, voy a ser ingeniero, voy a ser abogado, el otro contador, administrador. Pero de los 30 que siempre se les pregunta, nadie quiere ser profesor. Absolutamente nadie. Todos quieren ser ingenieros, médicos, abogados, arquitectos, ¿no? Pero nadie quiere ser profesor. ¿Por qué? Está justificado. En primer lugar, el sueldo, ¿no? En primer lugar, en este caso, la prioridad con la que el Estado no atiende a los maestros, ¿no? Imagínense, de ahí se ve un aspecto bastante importante: el profesor. El profesor es prácticamente, como se dice, la segunda opción en cada universidad. Llega a la universidad, está con esa mentalidad de segunda opción, y su preparación es tan rudimentaria, su preparación es tan de bajo nivel, digamos, que eso posteriormente va a implicar en la formación de las nuevas generaciones. Se supone que los profesores salen prácticamente todos los profesionales, y debe de ser la mejor pagada, la mejor atendida, la mejor especializada, pero eso no se ve. Entonces ahí estamos viendo una debilidad. Entonces yo pregunto, si te dice cómo vemos la gestión pública, la lógica específica del desenvolvimiento, si el profesor no ha preparado bien a los abogados, si el profesor prácticamente no ha preparado bien a los ingenieros, a los administradores, contadores, ¿con qué lógica nos vamos a desenvolver? O sea, desde ahí vemos ya prácticamente una debilidad, pero fehaciente, ¿no? Y eso sobre todo se está viendo como una cuestión de comprensión de la gestión pública. Por eso es que cuando, por ejemplo, vamos a los, en este caso a los centros médicos, te vas a dar cuenta que ese médico que se desenvuelve ahí estará realmente con un cierto talento de desenvolvimiento, o será solamente como una cuestión, digamos, de lucro, ¿no? Eso está pasando en todos los sectores, ¿no? En todos los
sectores. Gente que no trabaja con pasión, gente que no trabaja con talento, gente que no trabaja realmente porque le gusta hacer, ¿no? Porque finalmente el talento es clave de dos cosas: pasión y conocimiento por lo que estás haciendo. Esas dos cosas te llevan al éxito, ¿no? Primer error: dentro de la entidad y fuera de la entidad. Vamos a comprender la gestión pública, cómo funciona en primer lugar dentro de la entidad. Tratamos de resolver los problemas sin comprender lo que pasa fuera de la entidad, vemos solo lo específico. O sea, tratamos de comprender todo lo que está, digamos, dentro de nuestro alcance, ¿no? ¿Qué quiere decir dentro de nuestro alcance, dentro de la entidad, sin ver los problemas específicos? Ejemplo, por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando en el proyecto de alfabetización, todos estaban afianzados en cumplir las metas nada más, ¿no? Gastar el dinero, ¿no?, de lo que tenían, digamos, asignados, el aspecto financiero. El aspecto físico casi poco se veía, porque muchos no se salían al campo, ¿no? ¿Y por qué no salían al campo? No porque no queríamos, o no porque no se quería, ¿no?, sino que las salidas al campo eran casi exiguas, casi poco, porque en primer lugar el presupuesto no le permitía salir esa persona, o esa persona, ¿no? Segundo lugar, los medios. Si es un proyecto, digamos, regional, tiene que tener medios, ¿no? ¿Por qué? Por lo menos de traslado. Solamente el que tenía camioneta era el gerente, nada más, y su gerente, ¿no? Una camioneta nada más. O sea, estamos hablando para un proyecto más o menos que se tenían que atender alrededor de 17.000 personas, ¿no? 17.000 analfabetos. ¿Cómo vas a controlar, en este caso, por ejemplo, a los supervisores, a los monitores, a los mismos promotores técnicos que trabajaban, si es que no había, digamos, los medios suficientes para? Y si es que un día, por ejemplo, programas 2, 3 salidas, mínimo te ibas a Chupaca y ahí quedaba toda la supervisión. Ahora, para que te trasladas a Huasicancha, Chocosato, era bastante complicado. Pero solamente se está dándose por qué. Porque estábamos trabajando internamente y no estamos viendo los aspectos específicos que vamos a ver fuera de la entidad. ¿Qué dicen fuera de la entidad? Pretendemos vincularnos con la entidad sin comprender lo que pasa dentro. Es ya prácticamente los que vienen de fuera, ¿no? O sea, los que netamente necesitan, digamos, algunos servicios o, digamos, algún bien que le pueda hacer la institución a esa persona que viene de fuera. Por ejemplo, la persona, por ejemplo, dentro de la alfabetización que producía chalinas, producía, por ejemplo, mermelada, producía queso, y directamente, por ejemplo, quería ir a la institución, en este caso al gobierno regional, a vender sus productos. O sea, solamente había una relación entre entidad y el iletrado, ¿no? Pero, por ejemplo, el gobierno regional no ha sabido capitalizar ese aspecto para por lo menos crear las ferias de fin de mes o de fin de semana para que estas personas que ya están produciendo puedan expender esos productos, ¿no? Se ha hecho sí algunas ferias, pero han sido 1 o 2 o 3 al año, ¿no? Cuando esto se debería de replicar, digamos, cada mes o cada 15 días, ¿no?, para que se encuentre el efecto. Entonces acá dice, tenemos que ver el Estado desde un ámbito más general para hacer que el Estado cumpla su papel. Entonces el Estado está aquí, el pueblo está aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo hago que el pueblo se sienta contento del Estado? El Estado tiene que crear medios, el Estado tiene que crear condiciones para que esa persona, al fin y al cabo, pueda priorizar lo que viene haciendo como producto, ¿no?, y también encontrar un beneficio. A eso se llama modernización de la gestión. Entonces, ustedes habrán visto que casi todos los gerentes, funcionarios, están metidos y encuadriculados en su oficina nada más, ¿verdad? Y de ahí no salen, ¿no? Ahí están sus documentos, sus trámites, y eso también por qué no pasa en las instituciones educativas, ¿no? Pero yo veo, en este caso el director, para que comprendamos un poco mejor, el director cree que su fin último es solamente educar, capacitar a los docentes, hacer una cuestión administrativa, ¿no? Pero se olvida un aspecto bastante importante, ¿no?
que todos esos elementos que están dentro de la institución finalmente van a salir a la sociedad. ¿Qué cosa hago para que ellos hagan a la sociedad? Por ejemplo, yo cuando era docente, ya me había aburrido, ¿no? O sea, que todos los días lo mismo. Comunicación a los estudiantes, ¿no? Y los estudiantes que repiten las reglas gramaticales, los textos narrativos, descriptivos, pero ellos no saben para qué están estudiando, ¿no? O sea, cómo es que eso se va a hacer de forma práctica. Entonces, decidimos alternar lo que había dentro de la entidad con lo que fuera de la entidad. ¿Qué hicimos? Pusimos dos proyectos importantes. Uno que es cultura en el micro y el otro cultura ortográfica. Entonces, chicos, ustedes a lo largo del año ya han aprendido lo que es ortografía, ¿no? Aprendido a leer, mejor dicho, a conocer las reglas gramaticales y todo eso. Ahora, ¿qué me parece? Que hacemos un proyecto y salimos con todos los insumos que tenemos a las afueras, vamos a los mercados, porque es el principal lugar donde la gente va, ¿no? Incluso con sus menores hijos, y están viendo, por ejemplo, las escrituras que tienen todos los productos, y están mal escritos, como zapallo, manzana, cebada, con S, ¿no? Entonces, ¿quiénes somos llamados aquí para corregir esas cosas? Ustedes, porque ustedes, al fin y al cabo, ya conocen, ustedes ya han informado, ya han practicado. Franco, ¿no? Sí, entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, le llamamos cultura ortográfica. Si, por ejemplo, el serenazgo cuida, en este caso, la seguridad ciudadana, el policía igual, la policía municipal vela por el orden de los comerciantes ambulantes, o los informales, como se puede decir. Y ustedes, como estudiantes, ¿cómo se vinculan a la sociedad? Entonces, déjenle algo práctico a lo que han aprendido. Y se alegraron y sabían, ¿no? Todos. Ahí hemos medido dos cosas importantes. Uno, que es la parte técnica que conocía, en este caso el estudiante, y lo otro, la forma de enfrentarse con la realidad. Para enfrentarse a la realidad, ¿qué cosa necesitaba? Que se exprese bien, ¿no? Que tenga tolerancia, que sepa escuchar. Los más bravos del salón son los primeros que han desistido, ¿no? O sea, aparte, usted sabe cómo trabaja la gente en el mercado, ¿no? Gente brava. La gente ahí está trabajando, está atendiendo, está despachando, ¿no? Y más a uno le dice, no tengo tiempo, jovencito, discúlpeme, ¿no? Y el otro, no, profesor, no quiere, ¿no? Ya. Pero aquellos que estaban más calladitos y todo eso, siempre que se han mantenido así, digamos, bastante disciplinados, son los que insistían. Las personas decían, no tengo tiempo, por favor. Pero señora, somos estudiantes, queremos que también usted nos escuche. Y hay un error en lo que usted ha escrito. Y nosotros para eso estamos aprendiendo, para corregir. No hemos venido aquí prácticamente a juzgar ni nada de eso. Estamos interactuando. Yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí en este caso. Y así, entonces se dio efecto el proyecto. El otro proyecto dije, ya, basta de estar en el salón, ahora sí, todos han aprendido a leer, exponen y todo eso, ahora vamos a subir a los micros. ¿Y qué vamos a hacer a los micros? Vamos a hacer que la gente lea, que la gente comprenda lo que está leyendo. Y la gente, sobre todo, adquiere el hábito de lectura. Entonces, eso pasó. Los chicos subieron a los micros, se presentaban y decían, todavía no, este es un asalto cultural. Cuando hacía la gente asalto, se asustaba, ¿no? Pero bueno, asalto cultural, netamente ya entendía de que los chicos estaban viniendo a prácticamente a compartir su enseñanza dentro de la institución, dentro, hacia afuera. Entonces, a eso se refiere. Eso, como ahora vemos en la gestión pública, eso se debe hacer. Por ejemplo, en la ley, el director, ¿cómo debe de trabajar con la sociedad civil? En el gobierno regional, del mismo modo, ¿no? Por ejemplo, la gerencia, mejor dicho, la gerencia de desarrollo social, la gerencia de desarrollo económico, pero eso también tiene que ser a través de la creación de comisiones para que la gente pueda ir a ese lugar. Otro de los problemas con los que nos enfrentamos son los instrumentos de gestión, por ejemplo. Dice, todas las directivas en el Estado están normadas. Y eso es así, ¿sí? Ya no te puedes salir de esa línea. Todas las directivas ya están normadas y creadas por ley también. Solamente para darle, ¿qué cosa?
para darle aplicación a estas normas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, si mañana al gobernador regional se le ocurre hacer un puente comunero, otro puente comuneros, se le ocurre hacer una vía expresa, eso no lo va a hacer de la noche a la mañana, sino tiene que estar pegado prácticamente a una norma económica, que ya prácticamente se está normado, ¿no? Por directiva. Entonces, ¿cuál es el segundo error que vemos aquí? Dice, ¿qué le dan para trabajar a quien está dentro de la entidad? Lo que ya mencionamos. Ustedes van a encontrar directivas, protocolos, reglas de operación, manuales, el ROF, el MOF, ¿no? También el TUPA, que es el texto único de procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, el segundo error es de que cuando nosotros tenemos todos esos documentos, como son las directivas, los protocolos, todo, si es que no sabemos usar, ¿qué hacemos? Simplemente forzamos las cosas y lo aplicamos, lo usamos, ¿no? Y ahí viene el error. Viene el control interno, después de que has hecho todo, y eso se basa en una costumbre, y eso nosotros hemos pasado, por ejemplo, ya cuando estábamos en el proyecto. Teníamos, por ejemplo, algunos documentos, ¿no? Necesariamente para trabajarlos, y a veces querías forzar las cosas, ¿no? Y lo hacías. Pero eso es una bomba de tiempo, porque a medida que tú no te estás tratando, digamos, a la norma, las irregularidades iban creciendo. Las irregularidades iban creciendo, y al finalizar el año, y posteriormente el siguiente año, imagínense ya para el cambio de gobierno, porque no queríamos que íbamos a ganar, ¿no? Y continuar en el poder. Pero eso es algo totalmente nefasto e irresponsable de cómo ven las cosas. Nos vamos a dar cuenta entonces de que es importante que nosotros, cuando conozcamos este tipo de, no es que conozcamos, sino cuando tengamos este tipo de documentos, dice, tenemos que conocer la metodología. ¿Qué dice la metodología? Dice, la metodología, en este caso, son un conjunto de pasos que tienes que seguir para aplicar estos documentos. Entonces, preguntas por la metodología. Cuando se pregunta la metodología, dice, los gestores quieren ver desde su área el bosque, lo cual es imposible. O sea, es una forma literaria de ver las cosas, ¿no? Tú no puedes ver prácticamente cuando estás, digamos, sumergido en el bosque todo lo que está pasando a tu alrededor. Tienes que estar desde arriba, ¿no? Ver prácticamente la generalidad. Entonces, lo que tratamos de ver con esto es de que urgentemente en las oficinas se tiene que aplicar una cuestión técnica de la metodología, de cómo se tiene que usar cada uno de esos instrumentos y algunos vacíos legales que también tengan, ¿no? ¿Para qué? Para que la persona, una vez que tenga esos documentos y lo aplique, ya no tenga problemas en hacerlo. Por eso dicen, ya, pero si no sabes aprendes, ¿no? Pero si no sabes aprendes, no uses el instrumento si no sabes, pregunta por la metodología. ¿No? Ejemplo, directivas sobre contratación público. Mira, ¿qué pasa si tú estás con un documento de contrataciones públicas? ¿A dónde asistes? Al área logística, porque los de logística son los que saben más sobre esas cosas. Un ejemplo, el proyecto de alfabetización, por ejemplo, estamos trabajando con alrededor de 9 millones de soles. 9 millones ya. Entonces, cuando nosotros primero se nos ha asignado algo de 1 millón y veíamos que la falta, digamos, el otro dinero todavía estaba en gestión, absolutamente todos los que estaban ahí no sabían, ¿no? Excepto que hubiera un economista o un administrador para que te pueda dar la serenidad del caso. Todos eran profesores. Entonces había un cuerpo técnico de administradores y conjuntamente con el supervisor general y el coordinador general tenían que aproximarse, en este caso, al área logística, para que más o menos puedan ver la parte técnica de cómo solucionar ese problema. Porque uno solo puede hacer ese trabajo, que es exactamente la persona indicada. Y así, si es que no se sabe cómo utilizar, digamos, esos instrumentos de gestión, se tiene que preguntar a las personas más capaces, ya prácticamente que hayan trabajado, que conocen sobre estos aspectos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de los documentos de gestión, hay un ejemplo al cual le relacionamos, ¿eh? Dice, si nosotros usamos la cuchara para comer la sopa, es coherente que nosotros
tenemos que utilizar esa cuchara para comer la sopa. No puedes utilizar un tenedor, porque el tenedor seguramente la sopa se le cae y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Igualito es en la gestión pública. Tenemos que usar el documento pertinente para cada acción. Vamos a ver un poco acerca de la eficiencia del Estado. ¿Qué cosa es la eficiencia? Dice uso óptimo de los recursos para obtener alto nivel de logros. Uso óptimo de los recursos. Entonces, la eficiencia hay que entenderlo así. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú tienes una evidencia que netamente te está comprometiendo, ¿no? Y eso se encuentra en un disco o un USB, y eso precisamente la persona más confiable activamente. Por un lado tienes el cuchillo, o tienes la tijera, o tienes una piedra, y terminas por prácticamente desaparecer la prueba, ¿no? O por otro lado tienes un revólver, ¿no? Y le metes un balazo. En ambos casos has logrado el objetivo, ¿sí o no? Pero ¿dónde ha sido más eficiente? ¿En el primer caso o en el segundo caso? En el segundo caso ha sido más eficiente. Pues no tanto así, porque en el segundo caso has utilizado mayor recurso. ¿Acaso una bala no cuesta? La pistola y todo eso. En cambio en el otro no, una piedra, es algo que no te ha costado, pero sin embargo has logrado el objetivo. Ese es ser eficiente, o sea, utilizar lo mejor posible, la menos cantidad de recursos para lograr el objetivo. Por ejemplo, en la carretera Chucuno-Chocosalto, la gestión anterior habrá sido eficiente, porque dentro del 100% del presupuesto ya han gastado algo de, creo, del 80%, ¿no? Y la carretera tiene un avance solamente de 30 kilómetros, creo. O sea, se ha gastado más y al fin y al cabo el producto es menos. Entonces ese es el problema. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, la eficiencia en el Estado. Yo puedo gastar mucho, ¿no? Puedo gastar demasiado, pero ¿qué pasa si la gente no percibe ese gasto? Y eso está pasando a nivel nacional, ¿sí? Y eso dice también a nivel latinoamericano, ¿no? Que el Perú es campeón, ¿qué cosa? En la gestión, en presupuestar sus cosas. Ya bueno, ¿no? Presupuestar sus cosas. Pero no hay producto, pero la gente sigue teniendo problemas, por ejemplo, en alcantarillado, luz, agua, desagüe, educación, salud. Hay un descontento generalizado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Estado no está siendo eficiente. Por eso, para una mayor especificación, vamos a hablar de la eficiencia comprendida en tres espacios o tres bloques: los recursos por un lado, los procesos por otro lado y los logros. Cuando hablamos de recursos, netamente nos estamos basando a la economía. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de recursos, en este caso pueden ser los recursos humanos, recursos financieros, ¿no? Con la cual se va a lograr el objetivo, pero esto solamente ve la economía, los recursos. No sabe para qué está orientado y nada de eso. En cambio, cuando hablamos de procesos, acá ya viene el problema. Los procesos que vienen a ser es la acción. La acción. Recuerda que más o menos después de la década, antes de la década de los 70, casi todas las funciones eran por procesos, ¿no? O sea, no le interesaba el logro, o sea, el resultado. Netamente el proceso, el trabajo, ¿no? Ahí nos dice, son la sangre, sudor y lágrimas, esfuerzo. No porque te dan más dinero vas a hacer más, tienes que ver mucho con la capacidad. Entonces, si no hay capacidad en los funcionarios, si no hay capacidad en las personas que están designadas para llevar los futuros de la región, simplemente estamos alejados de todo proceso gubernamental. Eso se llama gestión por procesos. Cuidar cada uno de los procesos que se tienen dentro de cada organización gubernamental. Esto, por ejemplo, se ve en los programas, en los proyectos que tienen que cuidar los procesos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué en la anterior gestión se ha tenido un poco de guía? Y se lo dicen los medios de comunicación. Ya, vayamos, por ejemplo, a los médicos de familia. Los médicos de familia
tenían que cumplir una meta, son más o menos atender a 2.000 beneficiarios, no dentro de su sector, y a 2.000 beneficiarios. El médico de familia tenía ahí que vivir, tenía que convivir con la gente, y si es que la gente no iba, por ejemplo, los módulos, el médico tenía que salir, ¿no?, de casa en casa, hacer el chequeo a la gente y recordar. Si había casos extremos, llevarlos, en este caso, al hospital. Pero muchos médicos no iban, y estaban hasta cierta hora y echaban la llave y se desaparecían. O en algunos casos solamente llegaban a cubrir digamos, a 500 personas, 700 personas, y eso era lo poco que tenían que lograr. Imagínense, o sea, no cumplieron la meta, y ustedes creen que pudieron haber cumplido los procesos, peor, ¿no?, alejados. Y esto también pasó en la alfabetización. Ha pasado lo mismo también con todos los colegios. Por eso es que la gente no ha tenido el impacto esperado. La política estaba dada, pero como se dice, la política pública para llegar a la población tiene que tener sangre, sudor y lágrimas, no es fácil. Ahora, por ejemplo, te van a venir los psicólogos por el colegio. Cada psicólogo, ¿a cuántos estudiantes va a atender? ¿Ustedes creen que se va a hacer un psicólogo por colegio? Porque las atenciones son algo de 3.000 estudiantes, y esa es su capacidad reducida, porque en realidad las atenciones son algo de 5.000, 6.000 estudiantes y un psicólogo. Yo creo que se van a invertir las cosas, ¿no? En vez de que el estudiante salga bien, el loco va a ser el psicólogo, ¿no? Se va a invertir. Entonces, yo creo que esas cosas se tienen que prever. Entonces, no es fácil. Yo como coordinador, por ejemplo, de alfabetización, también he pasado eso. Quería controlar los procesos de cada trabajador, pero es casi imposible con 2 personas: el coordinador, el supervisor y el administrador. El administrador está prácticamente en su cuestión netamente administrativa, ¿no?, los pagos y todo eso. La parte física, el coordinador y el supervisor. ¿Para cuándo? Para algo de 76 promotores técnicos, y en cada distrito, ¿no? Entonces, para estas cosas se tendría que tener un cargo a disposición, ¿no?, para ir a hacer la verificación. ¿Y cómo tú evalúas? Cada promotor tenía alrededor de 30 a 40 personas a su cargo, en los CATs, en los centros de aprendizaje para desarrollo, si se llama. Tenías que evaluarlos a todos ellos. Y mientras estás evaluando a todos ellos, el tiempo ya se te iba. Y al final, solamente la evaluación hacía según 1 o 2 CATs nada más. De los 76, ¿no? O sea, más o menos, cada uno tenía 2. 76 por 2, más o menos estamos hablando algo de 140 CATs. Entonces, ¿cuánto? Entonces, más o menos, pasando los 140 CATs alrededor, tenías que, por ejemplo, supervisarlos en un mes, ¿no? Pero para eso necesitaba recursos para controlar ese proceso. Y algo bastante importante, la gestión entrante yo creo que trabaja bastante esto, cuida los procesos. Por eso que tanta gente se enfermó de gastritis, úlcera, todo, porque ya no comía, no dormía. Y eso yo recuerdo de la anterior gestión, cuando en este caso Cerrón decía: ¿quieren trabajar conmigo? Yo no duermo, decía. Y en eso se resumía prácticamente el sacrificio que se tenía que hacer. Y los logros, ¿a qué está referido? Al ser eficaz. Eficacia y eficiencia son 2 cosas distintas. El ser eficaz es netamente llegar al producto, o sea, el objetivo. No sé por cualquier medio llegas, pero llegas al objetivo trazado. Entonces, recursos, procesos y logros netamente hacen la eficiencia. ¿Y qué cosa hace la eficiencia? Específicamente, la eficiencia más la satisfacción del pueblo. ¿Qué cosa hay? Es un elemento bastante importante, ¿no? Es el impacto, ¿no? Es el impacto. Entonces, eso es lo que se tiene que lograr. Ahora, ¿cómo vemos al Estado? El Estado brinda servicios a los ciudadanos. Eso sí,
brinda servicios a los ciudadanos. En este caso vamos a ver cómo brinda servicios a través de la educación, cómo brinda servicios a través de la salud, cómo brinda servicios a través de la agricultura, transporte, fiscalización y todo eso. Entonces vamos a ver aquí también cómo llego del Estado a la gestión. O sea, el Estado hace aquí, tiene dinero, tiene presupuesto, y cómo posible esa gestión. Por uno dice, saber mi entidad qué servicio le está dando a la ciudadanía. O sea, qué servicio le está brindando a la ciudadanía. Por ejemplo, el gobierno regional, todos los servicios son visualizados. ¿Por qué creen que en este caso, para la gestión entrante ahora, se ha organizado por bloques de transferencia? Por ejemplo, hay una pregunta. ¿Cuál de las profesiones es la más transversalizada? Que puede estar en todas las direcciones o gerencias. Pregunto yo, ¿un médico podría ir a la ley? No podría ir. Para una cuestión específica sí podría ir, ¿no? Digamos, casos de prevención, por ejemplo, en todo lo que es cuestión de salud o enfermedades, cuestión específica. Un ingeniero civil puede ir para la infraestructura nada más, pero específicamente en el tema blando de educación poder trabajar, casi difícil, no es especializado. No, el ingeniero civil sabe matemáticas, me podría enseñar, pero no está formado para enseñar, ¿no? Yo veo, por ejemplo, que hay una profesión que está prácticamente en todas las áreas, son los contadores y los administradores, y también los abogados. Entonces, ellos están en la ahora que va a ser la transferencia en la Dirección Regional de Educación Junín, sí o sí, están solicitando un administrador, o un contador, o un economista, y por otro lado, un abogado, ¿no? Que va a acompañar de manera transversal al cuerpo de profesores. Los profesores saben sobre esa entidad, pero no saben la parte legal, ni la parte administrativa. Entonces, sí o sí tiene que estar apoyado por eso. Pero más que eso, te dice acá, saber a qué se dedica mi entidad. Por eso yo digo, los administradores y contadores son casi plurigestores, así lo vamos a poner, plurigestores porque saben todas las movidas, ¿no? En este caso los presupuestos y todo eso. Pero más que eso, lo que yo tengo que saber es a qué se dedica mi entidad. Por ejemplo, la Gerencia de Desarrollo Social, ¿qué cosa es lo que hace? Gerencia de Desarrollo Social, sociabiliza las cosas. El desarrollo económico, genera economía, el de infraestructura, ¿no? Recordemos, por ejemplo, la Gerencia de Desarrollo Social va a tener hasta 3 cargos, 3 direcciones importantes, ¿no? Por un lado es la educación, la dirección de salud y la dirección de trabajo, ¿no? La DRTP, Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, así se llama, ¿no? DRTP. Igualito, la Gerencia de Desarrollo Económico tiene como la DEL, ¿no? La Dirección Regional de Energía y Minas, Turismo también, ¿no? Dirección de Turismo, y la otra dirección, bueno, sobre todo con las dos que lo trabajan, ¿no? Y transporte también, pero transporte vamos a ver que está dentro de infraestructura. Entonces, desde ya, nosotros tenemos que ver desde qué ámbito estamos trabajando. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en la Gerencia de Desarrollo Social trabajando en el proyecto de fertilización, no veíamos cómo nos vamos a intercalar con los de la DEC ni con los de salud. Mínimo con los de la DEC, ¿cómo hubiera sido trabajar con los mismos esto? Ya mencionó. ¿Quiénes creen que hubieran alfabetizado mejor? La gente que tiene humanismo, la gente joven, ¿no? La gente que prácticamente no tiene muchas responsabilidades, por eso se veía, ¿no? Tienen que trabajar aquí los que no estén casados, los que no tengan hijos, porque son los capaces de dar un poco más de su tiempo e ir a los lugares más lejanos. Pero ahí nosotros hemos fallado, porque sí, o sea, con una necesidad también de trabajo de la gente que tenía, por ejemplo, niños, ¿no? Venían a trabajar, pero ellos eran puntual con su trabajo, no solamente 2 o 3 horas y ya, pero no había producto, no había.
tiene que cuidar porque sabes más o menos qué es lo que estás ofreciendo a la ciudadanía. Sabes la entidad a qué se dedica, ¿no? Otro aspecto que tenías que tener en cuenta era algo importante. La gente, por ejemplo, quiere ser alfabetizada. ¿Tú crees que estaba todo el día en su casa? Esperándote ahí sentado para que puedas hacer sus clases, no. Ellos salían temprano a trabajar y llegaban todavía en la noche. Entonces, ¿qué tenía que hacer el promotor? Sabe a qué se dedica su entidad, tenía que ir a buscarlo, ¿no? A la chacra, tenía que ir a buscar al campo. Y aprovechar su momento de almuerzo o de descanso para poder dar instrucciones. Igualito vemos también en el sector transporte, ¿no? Ellos saben a qué se dedican. Entonces, y por ende, harán toda una serie de estrategias para de repente lograr la meta dentro de esa área. Igualito también en salud. Pero todo eso, ¿dónde se desencadena? En las políticas públicas. Entonces, ¿qué cosas son las políticas públicas? Las políticas públicas no son más que las intenciones que tiene el Estado para lograr un beneficio en el pueblo. Esas son políticas públicas. Pueden estar en el sector salud, educación y todo ello, ¿no? ¿Cómo dirigir el Estado? Para la mayoría y para algunos ciudadanos. Por ejemplo, para la mayoría, en las políticas públicas estamos hablando ya de proyectos y programas, ¿no? Por ejemplo, todos los hospitales, el hospital, por ejemplo, el IREN, el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, los que se van a construir, como por ejemplo el Hospital del Niño o el Hospital de Rehabilitación Física, eso sobre todo le da bastante agenciamiento a casi, o le da bastante beneficio a toda la población, no solamente un sector, que es muy distinto los servicios que se dan para un cierto poblado, como es por ejemplo el proyecto de alfabetización. Alfabetización netamente a la gente iletrada, pero no todo el 100% del gobierno regional es iletrado. Estamos hablando de 2%, 1% nada más. Entonces ese proyecto nace para cubrir, ¿no? En este caso, el bien de esa población que la necesita, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta y ya nos enfocamos aquí, ¿a dónde estamos entrando? Por ejemplo, ¿quién está entrando en el área de transporte aquí? Transporte. Bueno, transporte es macro, ¿no? Para la mayoría tiene que tener prácticamente 100 programas haciendo netamente para una sociedad en general. Todos se movilizan hacia el transporte. Los que están en el programa, por ejemplo, dentro de la DREC, ¿hay alguien? No hay nadie, ¿no? Bueno, hay ese programa, por ejemplo, el proyecto de vida, ¿no? Que es netamente para la prevención del uso de alcohol o drogas en las instituciones educativas. Eso es netamente para la educación básica que va a ser para los jóvenes, es un sector mínimo. Bueno, esto también como un aspecto general, ¿no? Esto relacionado a los hallazgos. Miren, cuando ustedes, por ejemplo, terminen la gestión, van a entrar a un proceso de consultoría, ¿no? Específicamente esto va a ser primero el OSI, en este caso la Oficina de Control Interno. Entonces, la Oficina de Control Interno es el que se va a encargar de supervisar casi todas las áreas, ¿no? Y a nosotros nos ha pasado. Entonces, te hace toda una evaluación y a través de, en este caso, el proyecto que tú tengas, el avance físico, financiero que has hecho, y te van a identificar hallazgos, ¿no? Hallazgos, ¿por qué? Porque ya, como le decía en un inicio, has utilizado los documentos de gestión sin previo análisis, sin previo conocimiento, has metido la pata y te has dado cuenta que nadie, o sea, en un momento dado pensaste que nadie se iba a dar cuenta, pero viene OSI y te hace toda una investigación, ¿no? Y va encontrando casos. Entonces todo eso lo convierte en hallazgos y te cita, ¿no? Para que des tu descargo. Y posteriormente ya puedes tener esa acción administrativa, esa acción penal y todo ello. Pues pensé, no hacer cosas sin control.
Si ves que la valoraste antes que llegue el control interno o externo, en este caso, haces tu propio autocontrol y corriges. Entonces, en el proceso, las documentaciones que estás trabajando, tienes que controlarlos, pegado a la ley, pegado a la normativa, ¿no? Y si no sabes, preguntar a los entes que conocen sobre estos aspectos. No apliques por aplicar. E inmediatamente corriges. Lo que no puedes permitir es la gestión es que tú tengas hallazgos. Si no tienes cosa, recomendaciones nada más. ¿Ya? Recomendaciones. Entonces ahí vemos que el titular del pliego lo toma como modelo. ¿Ya? Ten recomendaciones en vez de hallazgos, ¿no? Ahora vamos acerca del ciudadano. Dice, el ciudadano, ¿le atiendes a través de los buenos servicios? El ciudadano, cuando sabe que tú le estás atendiendo con buenos servicios, o sea, el ciudadano, por ejemplo, tenemos una organización y ha aprendido a leer, ha aprendido a escribir, ha aprendido a hacer trabajos, producto tiene. El ciudadano de repente cuando va, por ejemplo, al hospital, está siendo bien atendido, la infraestructura, el tiempo en el que de repente se demoraba sacar una cita, ya se ha reducido. Los medicamentos que le entregan no le dicen que no hay, sino que simplemente lo ejecutan rápido, ¿verdad? Cuando el ciudadano ve que su hijo, por ejemplo, el Colegio Santa Isabel está bien atendido, tiene los mejores profesores, la mejor infraestructura, en el área de transporte también, ahí el ciudadano le dice qué cosa, ve resultados, ¿no? Entonces dice, efectivamente, hay efecto en este gobierno. Si nos damos cuenta y retrocedemos, por ejemplo, la anterior gestión se ha limitado a hacer estas cosas, ¿no? O sea, ¿ven qué cosa? Resultado en los ciudadanos. Por eso es que no ha unido al puente comuneros, de repente no ha creado, en este caso también, o no le ha dado fortalecimiento al puente Breña, o de repente, como vemos, en vez de priorizar el materno infantil en el lugar donde ya estaba inicialmente, una serie de cuestiones técnicas, una serie de cuestionamientos que puso el proyecto y lo dieron prácticamente para Palián. Y en Palián se ha demorado las arenas que hubo. Ahora el piso también creo que está debilitado y esa infraestructura se está hundiendo. Entonces nos vamos a dar cuenta que el ciudadano no está encontrando resultados, no está encontrando beneficio en lo que prácticamente cree que hubo un inicio, ¿no? Por apuesta que hizo, digamos, en las elecciones. Entonces, cuando vemos que el ciudadano está satisfecho con estas cosas, vamos a ver que encuentras un impacto. Entonces, el impacto es eso, es el resultado. Entonces, la gestión pública, ¿qué tiene que ver? Con todo lo que les he dicho, tiene que ver con 4 cosas importantes: planificar, organizar, dirigir y controlar. Para transferencia, ¿acaso no están pidiendo ahorita tener una planificación? Me están pidiendo tener una planificación, porque ustedes se van a poner un objetivo a donde quieren llegar. Los tiempos en los que van a cumplir, los plazos, el cronograma. Entonces, esas cosas se tienen que programar. Y antes de, también hay otra planificación. ¿Cuál es la planificación? ¿Cómo yo hago que la gente entienda cómo va a ser una transferencia? Entonces, el que va a hacer el que también va a dictar ese curso de transferencia tiene que realizar toda una planificación. Entonces, peor, cuando entramos al sector público, va a haber una serie de planificaciones. Si usted asume, por ejemplo, la Dirección Regional de Transporte, tiene que planificar, por lo menos en los 100 días, lo que va a hacer, porque te pide resultados en los 100 primeros días, ¿no? Entonces, el gobierno regional sale y dice: en los primeros 100 días hemos avanzado así, pero ya. Una vez instalado el director, una vez instalado, digamos, el supervisor, una vez instalado, en este caso, todos los diferentes funcionarios tienen que hacer su planificación. Y eso tiene que estar relacionado, cohesionado a las políticas públicas que tiene en este caso el gobernador. Tiene que estar relacionado a las políticas públicas.
organizar. Esto es lo más difícil, ¿no? La organización. ¿Cómo llevo a cabo la organización? Si ya tengo una estructura, ¿cómo voy a hacer que esa estructura funcione? Ahí viene también algo más importante. ¿Qué cosa viene? Lo que es ya la creatividad, la innovación. Netamente, las estrategias que voy a aplicar para que esa organización finalmente dé su efecto, ¿no? Dirigir. Cuando se está dirigiendo ya dentro de la gestión pública, se tiene que conocer algo bastante importante. Se tiene que conocer la proactividad. ¿Y qué cosa se entiende por proactividad? Más o menos adelantarme a las demás personas que me están siguiendo. Adelantarme a los hechos que puedan suceder. Eso es ser proactivo. Y luego controlar. Bueno, este sí es netamente controlar el proceso. La evaluación constante. La evaluación constante. Pero acá hay algo importante y vamos a mencionar una frase que dice: para ser gestor hay que ser político. Entonces, cuando nosotros hablamos de gestión, pareciera que solamente fuera un acápite técnico, ¿no? Pero no solamente es un acápite técnico, ¿no? Lo más importante es ser político. Porque el técnico es el que operativiza las cosas, ¿no? Es el que te realiza las cosas. Pero el político es el que te da la visión, hacia dónde tienes que ir, ¿no? Es el espíritu de toda gestión pública, es el político. Por eso te dice, necesitamos técnicos altamente políticos y políticos altamente técnicos. Un ejemplo, ¿cómo se demuestra esto? Por ejemplo, entra el director TREC, ¿está bien? Listo. Y el director TREC, instalado ya, digamos, dentro de la institución, lo que va a hacer es repetir lo que han hecho todas las demás gestiones, ¿no? Resolver, por ejemplo, los casos de personal, pago de personal, resolver los casos de remuneración, de la deuda social. O sea, está basado netamente en el aspecto administrativo, nada más. Pero él es director de educación. ¿Y qué tiene que ser como director de educación? Hacer que la calidad educativa crezca en su región, ¿no? Entonces, cuando va a crecer la calidad educativa dentro de su región, recién esa gestión o esa población va a sentir el impacto, ¿no? El resultado esperado. Les pregunto, en estos 8 años, ustedes dentro del sector de educación, por ejemplo la DREC, ¿han escuchado algo innovador? ¿Han visto algo innovador que se ha hecho en la educación? Ya, centramos en la región política. Oye, en Huancayo, ¿no? ¿Ya? ¿Hay algo innovador? No hay nada así, o sea, todo es lineal, ¿no? El profesor va, dicta sus clases, reclama su sueldo, el estudiante va, en las 4 paredes aprende y ya, ¿no? Por eso es que en educación estamos bajos, porque no se ha priorizado, no se trabaja fundamentalmente lo que es el contenido, lo que realmente tiene que hacer que nuestra educación crezca. Por ejemplo, la DREC ha creado por lo menos lugares donde la gente pueda aprender, conocer un poco más, donde pueda por lo menos afianzar su lectura. Tanto ahora no estamos mal en lectura, en prueba PISA estamos en el puesto 65, nos supera hasta países como la República Dominicana, que recién se ha presentado la prueba. Pero por lo menos, por ejemplo, en Huancayo no veo espacios públicos donde la gente tenga condiciones para que pueda leer. ¿Ustedes conocen, por ejemplo, el parque Tupac Amaru? Y vean los fines de semana qué cosas hacen los jóvenes ahí. Vayan así, ¿no? ¿Y eso es por política de Estado o es por necesidad de la juventud? Es porque la juventud mismo ya quiere, ¿no? Sale, toma los parques, las plazas y se pone a ver. Pero díganme ustedes, por lo menos en este caso el gobierno, el municipio o la Dirección Regional de Educación ha tratado de capitalizar eso. No ha tratado de capitalizar. Entonces el joven mismo, yo ahora voy acá, por ejemplo, en el estado de Castilla, hay jóvenes que trabajan con o están haciendo un tipo de, con sus patinetas, ¿no?
su esquema, ¿no? Entonces, ¿por qué vemos eso? Y prácticamente están desprotegidos de la entidad gubernamental. O sea, el gobierno está alejado de lo que realmente la sociedad quiere como impacto. No sé en qué estarán metidos diario y resolviendo problemas documentales, eso, pero no soluciona lo que realmente tiene que ser. Entonces, ¿qué pasa si entra un gestor altamente político? Va a ser consciente, ¿sí? Entonces, un gestor altamente político, antes que técnico, va a decir lo siguiente, ¿no? Lo que yo quiero es que en estos 4 años la región Junín ocupe el primer puesto en comprensión lectora a nivel nacional, supongamos. ¿Y qué voy a hacer para eso? Tengo que crear condiciones en los estudiantes. ¿Condiciones qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Es como cuando vamos a una discoteca, ¿no? Si vas a la discoteca, si ves todo bien bonito, implementado, te da gusto de quedarte, ¿no? La música, como si las chelas, ¿qué más? Las chicas, si son más guapas, y los chicos, entonces te dan ganas de quedarte. El estudiante va al municipio a coger un libro y la infraestructura totalmente técnico, frío. No le da ganas de estudiar. ¿Quiere solcito? Sale de ahí, se para afuera y ahí se calienta, ¿no? A las afueras. ¿Qué pasaría si en todo, por ejemplo, los parques de Huancayo se crearan módulos de lectura? Parques, estoy hablando. O sea, estamos hablando del Parque Tupa, del Parque Grau. Estamos hablando, por ejemplo, de la Plaza Constitución, del Parque Guamarca o la Plaza Guamarca. Módulos de lectura. ¿Saben cuáles son módulos? Asientos bien reconfortantes. Como la sierra hace frío, ¿sí o no? Hace frío. Por ejemplo, sillas no ponerle de madera, ¿no? Tampoco de metal. Es tipo sala, ¿no? Bien acomodado, bonito. Con sus mesitas respectivas, ¿no? Su pequeña calefacción. Estás creando condiciones, pero sobre todo trabajar en los niños, ¿no? Los niños que vayan ahí y darles una serie de lectura. Entonces estás creando condiciones. Por ejemplo, ahorita vamos a ver algo importante, por lo menos la DREC se ha preocupado por crear el primer encuentro, o el primer encuentro, mejor dicho, de jóvenes estudiantes a nivel nacional, o el primer congreso. No hay ningún congreso, ¿sí? El único congreso que yo veo que existe es el que hace la CGTP, que hacen los partidos políticos. Pero ¿por qué limitar esas cosas? Para que también, en este caso, los estudiantes, por ejemplo, tengan su propio congreso, ¿no? Estudiantes a nivel nacional. Miremos en Chile nada más. ¿Ustedes han escuchado de Camila Vallejo? Camila Vallejo es una chica para sus países, o sea, prácticamente participó, por ejemplo, en certámenes de modelo, belleza, todo, pero tiene pensamientos de izquierda. Y ha dirigido también la revolución educativa en Chile, la fecha, como Frente Estudiantil de Chile. ¿Y él qué decía? ¿No? Decía que la educación netamente tiene que ser pública y se tiene que defender eso a todo nivel. ¿Y cómo movió toda la gente? A través del Congreso de Estudiantes, tanto secundarios y tanto también de grado superior, ¿no? Entonces, normalmente así esos congresos, donde los estudiantes, ¿qué cosa fortalecían? Por los parques, ustedes ven que los estudiantes están debatiendo, están haciendo una serie, digamos, de argumentos sobre los distintos problemas que hay en el país, como se está haciendo para formar su personalidad, formar su expresión oral. No se ve, ¿no? Los parques están vacíos, las plazas están vacías, lo utilizamos con otros fines. Entonces, ¿qué hace el gestor político? Tiene conciencia de lo que la ciudadanía tiene que absorber o tiene que aprender. Entonces, creó condiciones para que los estudiantes netamente despierten su talento. Claro, como este modelo que todos van a ser grandes oradores, van a mentir, ¿no?
pero vamos a encontrar gente que sí se puede especializar en eso, no solamente en eso. Le dan de vital importancia al arte. El arte no se mueve por calle, para nada. No hay gente que pinta, no hay gente que haga, digamos, música, pero así estudiada, no hay gente que haga danza, pero así netamente técnica. No hay, ¿no? Entonces, necesitamos trabajar todos esos aspectos. Bueno, estoy enfocando el aspecto educativo, porque de una u otra manera también es la que más conozco, pero también hablando, por ejemplo, del sector transporte. ¿Qué haría en este caso un gestor político dentro del sector transporte? O dentro del sector salud. Un gestor altamente político. Por ello veo gente que a partir de 12, 13 años o 14 años ya está embarazada, ya tienen hijos y son mis menores. Por ello me doy cuenta que algunos amigos que tengo, sus hijos se van a tener hijos también. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El sector salud no se está moviendo ahí. O sea, no tiene un gestor netamente político que no desciende a los problemas urgentes. Por eso yo miro a la gestión privada, porque la gestión privada sí está metida en todas, ¿no? Entonces trata de ver lo más mínimo que está pasando en la sociedad y tratan de darle solución. Por ejemplo, hace poquito me entero de que la institución educativa como la Pepe Sante está haciendo algo peculiar, ¿no? ¿En qué consiste esa peculiaridad? Consiste, por ejemplo, en cómo obtener una alimentación de calidad. Entonces el profesor propone, ¿no? Dice, a ver, al niño digamos de 5, 6, 7 años, ¿no? Tiene por un lado una manzana y por otro lado tiene un caramelo. ¿Qué cosa eliges? Dice, ¿no? Y adivinen que todos los alumnos eligen caramelos. Eso es lo que más les gusta, no eligen la manzana. Entonces es un trabajo de investigación. Entonces el trabajo de investigación es cómo la sociedad piensa, cómo la sociedad elige las cosas y cómo es que el Estado tiene que intervenir para prácticamente disuadir esa forma de elección. Hoy yo veo en las instituciones educativas para prevenir, en este caso, por ejemplo, el embarazo precoz, porque ahorita la adolescencia está bastante movida. ¿Por qué no insertan, por ejemplo, a los obstetras? Podemos trabajar con la realidad inmediata en estados de prevención. Yo no veo obstetras. Promoción y prevención. Por ejemplo, ahí tendrían que entrar los obstetras. Los odontólogos ya están bien por la salud. Los psicólogos también. Pero una parte más física, el estudiante no sabe, ¿no? Y peor aún, se habla mucho de la familia, de que la familia está bastante deteriorada, la familia, como si es el núcleo de toda sociedad para que se pueda elegir una sociedad mejor. Pero por lo menos en la escuela o en el colegio que enseñan a ser buen papá, no te hablan nada de estas cosas, está alejado de la familia. Entonces, para eso hay profesionales altamente especializados. Entonces, ahí es donde de repente la ciudadanía recién va a encontrar un impacto. O sea, lo que estoy tratando de decir es, en otras palabras, para entrar antes de lo que es, para hablar específicamente de lo que es la gestión por resultados, más o menos estamos centrando nosotros como gestores públicos, cómo tenemos que descender a la ciudadanía desde donde estamos. ¿Se recuerda el ejemplo que yo les hacía cuando era profesor? Y ya salí de las aulas, hice que los estudiantes, todas las reglas gramaticales que habían aprendido, lleguen a los mercados y corrijan a las personas ahí. Es algo evidenciado, es algo lo que estaba pasando. Entonces, todo lo que estaba pasando, en cierto modo, el estudiante tenía que aplicar. Y hasta hoy no se olvida de eso. Dice, el profesor me ha cedido, que el profesor he perdido el miedo, que el profesor ahora sé de repente desenvolverme un poco mejor, ya lidero en mi salón, estoy formando mi propio círculo de estudio y todo eso. Entonces ayuda bastante.
Muy bien, entonces vamos a continuar con esto. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito acerca ya un poco más detallado de la gestión por resultados. Esto tiene origen más o menos en los años 70, ¿ya? Dice, los países desarrollados toman una serie de medidas con la finalidad de afrontar la crisis fiscal y remediar las disfunciones del estado de bienestar, ¿no? Ustedes se dan cuenta que más o menos en esa época casi los países europeos y también el país americano estaban entrando a una crisis netamente fiscal. ¿Cómo recopilar el dinero? La gente no quería pagar tributos y nada de eso. Entonces, ¿cómo formalizar todas esas cosas? Y cómo generar también el estado de bienestar en la población. Entonces, en los años 70, los gobiernos, tanto europeos y también de Estados Unidos, toman dos medidas importantes, ¿no? Por un lado dice, reducir la atomización. El Estado era muy grande, el Estado era muy lento, el Estado muy vago para ejercer sus funciones. O dice, la reducción del tamaño del Estado mediante la transferencia hacia el sector privado de algunas actividades, no todas las actividades. Sino por esas épocas se da cuenta que el sector privado estaba afianzándose más en cosas productivas. Aquí. Ahí, ¿no? Sí. Gracias. Ya, entonces, más o menos en los años 70, el Estado se da cuenta que el sector privado está avanzando muchísimo más que el Estado, que el sector público en este caso. Y yo me recuerdo, por ejemplo, aquí hay un ejemplo donde necesariamente se tiene que mencionar. Ustedes se habrán puesto a preguntar ¿cómo es que la gaseosa, por ejemplo, Cola Real, ¿se recuerda de la Cola Real? De los hermanos Añaños. Se van a dar cuenta que llega a todos los confines del Perú, a los lugares más alejados. ¿Cómo llegan? ¿Qué es lo que hacen para llegar? Por yo me doy cuenta, cuando fui a Santo Domingo de Cobamba, a uno de los anexos más alejados, había Cola Real, pero no había Pepsi, no había Coca-Cola. Igualito también en la selva, llega, en Ayacucho, en Huancavelica, sus lugares más recónditos, llega esa gaseosa, ¿no? ¿Es por qué? Porque esa empresa está siendo eficiente, ¿no? Está siendo eficiente. Entonces, eso es lo que el Estado va a tratar de prácticamente acoplar a su función, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la reducción del Estado, es de que el Estado se va a dejar de lado algunas actividades que no puede desarrollarlo y lo va a pasar al sector privado para que lo pueda hacer. En este caso llamamos también las licitaciones, ¿no? O sea, el Estado no lo puede hacer todo, pasa al sector privado para que lo pueda ejecutar. Entonces, esa medida se toma ya en la década de los 70, miren. Y la otra medida que van a tomar en este caso los gobiernos es el cambio en el modo de organización y funcionamiento adoptado prácticas gerenciales provenientes del sector privado. Entonces, cuando nosotros hablamos de gerencia, la gerencia no nace en el sector público, ¿ya? La gerencia nace en el sector privado. ¿Qué cosa es gerenciar? Gerenciar es netamente basarte en indicadores. Entonces, cuando tú tienes indicador A, B, C, D y sabes el trabajo a dónde tienes que orientarlo, netamente estás gerenciando. Por eso se llama la nueva gestión pública. Entonces, desde la década de los 70 para adelante, los gobiernos se van a preocupar por cambiar la organización, la estructura ya prácticamente del Estado. Y van a pasar de un Estado público a un Estado más, o mejor dicho, de un sector público a un sector más gerencial. ¿Por qué? Porque el sector privado ya le había dado cátedra. Por eso cuando se habla, no, que el sector privado es lo más malo que existe, no es así, ¿eh? O sea, hay que sacarle también sus bondades del sector privado. Y el sector privado muchas veces te soluciona las cosas más rápido. Pero acá hay algo importante. Su objetivo no es al fin y al cabo brindar los beneficios a la sociedad. Su objetivo primordial es el lucro. Eso hay que entender. Pero es bueno copiar esa práctica. Es bueno copiar esa práctica.
¿Por qué crees que la gente no quiere enviarle a sus jóvenes estudiantes o a sus hijos, no quiere enviarle, digamos, a los colegios estatales, sino a los colegios particulares? Usted no se quiere atender mucho en salud, sino lo que va a querer es ir a la Cayetana Heredia, ¿no? Ir, digamos, a las clínicas particulares, porque sabe que en el Estado usted empezará 1 o 2 meses para que le hagan un chequeo. En cambio, en el Estado es inmediato, a 2 días o en el mismo día no te hacen, pero te cuesta. Y eso es así. Pero todas esas prácticas ya habían descubierto en los años 70 para adelante. Entonces, ustedes pero estarán viendo de que hay una amplia diferencia entre el sector privado y el sector estatal en este caso, ¿no? Pero hay países que ya han trabajado este modelo y que son bastante eficientes. Por ejemplo, hablamos de los países nórdicos. No estamos hablando de Islandia, Finlandia, Suecia, Suiza. Ellos han comenzado netamente de una gestión pública, o sea, más netamente social, ¿no? Social. Ahí está basado prácticamente toda su organización. Y encima de que sus gestiones son transparentes, reducción de la corrupción y todo eso. Pero ¿sabes dónde está el problema? En el fisco. ¿Qué quiere decir eso? O mejor dicho, su beneficio está en el fisco. Toda la gente de los países nórdicos, y está revisando ahí un documental, del 100% que ganan, y ganan bien, todos ganan bien, más o menos casi el 30 o 40% se va a tributos. O sea, su tributación es bastante fuerte. Pero esa tributación, ¿a dónde se va? A 2 aspectos importantes, o hasta 3: a su educación, a su salud y a su medio ambiente, ¿no? Entonces la gente ya tiene educación gratuita. ¿Por qué? Porque paga bien, ¿no? Entonces, desde que nace, primaria, secundaria y hasta sus pasantías internacionales ya están pagados en ese país. Su salud. La persona no tiene por qué preocuparse si no va a caer enferma, ¿no? Cae enferma, el Estado se encarga. Y eso creen que solamente pasaba en Cuba, ¿no? No pasa en Cuba, sobre todo pasa en los países nórdicos, porque su economía está fundamentado en el estado de bienestar de modo social. Entonces, ¿qué pasa? Pasa de que la persona cuando se enferma, por ejemplo, simplemente ya está cubierto al 100% todos sus medicamentos, su tratamiento, prácticamente en esa nación. Y además casi no hay muchos enfermos. ¿Por qué? Porque desde un inicio ya tienen buena educación, tienen buena alimentación. O sea, como aquí como la profesional dice, que han trabajado en la prevención. Entonces los hospitales no tienen mucho que atender. Son personas altamente saludables. Y por ende han rendido más en educación. Los niños que vienen por primera vez al mundo también ya están garantizados prácticamente. ¿Por qué? Porque netamente los tributos están cubriendo todas esas cosas. Al niño le dan una cajita especial donde prácticamente ven su sistema de calor, cómo va a estar, cómo va a nacer y todo eso. Es algo más científico, ¿no? A los padres, por ejemplo, le dan algo de los 3 primeros meses, desde que nace su hijo. Los 2 no trabajan, tienen que estar más pegados a su hijo. ¿Por qué? Porque el hijo tiene que sentir, digamos, la calidad humana. Entonces acá es todo al contrario, ¿no? Los primeros 3 meses es importante para que el hijo sienta la calidad, o mejor dicho, el apego a su papá, el apego a su mamá. Lo otro, todo lo básico, en otra caja especial, todo lo básico que el niño va a necesitar en sus primeros 100 días, ¿no? Leche, pañal, digamos algunos nutrientes, vitaminas, todo esto está garantizado. ¿Pero por qué? Porque ya pagan un fuerte tributo. Por eso se dice que acá se tiene que cambiar qué cosa también, o se tiene que incorporar a la educación básica regular lo que es la educación tributaria, ¿no? La educación tributaria. Entonces eso se tiene que implementar. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pasa de que todos han generado capacidad de agencia. La capacidad de agencia quiere decir su capacidad educativa, han despertado su talento, y ninguna persona en estos países nórdicos, como se dice, ninguno prácticamente está alejado del sector laboral. Todos trabajan, todos, o sea, no hay mendigos, no hay vagos, no hay delincuentes, nada. Todos tienen que producir, pero ¿dónde tienen que producir? En lo que saben hacer.
¿Qué pasa si alguien sabe solamente el arte, no? Ya, pues, el Estado se encarga de especializarlo. Tú eres artista, que sabes tocar la guitarra, muy bien, te especializo en eso. Tú sabes pintar, muy bien, te especializo en eso, porque al fin y al cabo lo que el Estado quiere es que tú produzcas en lo que sabes hacer, ¿no? Entonces, y a esos países no le dicen netamente socialista, no le dicen que es capitalista y todo eso, pero se fundamenta bajo las bases de un aspecto social. Y eso no dicen, ¿sí? Entonces, miren, en la década de los 70 han visto dos cambios importantes: reducir el tamaño del Estado y la nueva organización a través de un Estado gerencial. ¿Qué cosa le importa al gerente? Los resultados. No le importa otra cosa más que el producto, ¿no? Para eso tiene que cuidar los procesos. A eso se llama nueva gestión pública. Acá vemos las ideas fundamentales de la gestión pública. Vamos a ver ahora las ideas fundamentales de la gestión pública. Ahí se ve la nueva preocupación de los teóricos de la administración pública de los países potencias se encontraba ya no en el control de la burocracia, sino en la racionalización de los recursos limitados. Ustedes saben que después de la Segunda Guerra Mundial casi todos los países han entrado en crisis, ¿no? En recesión. Ha habido necesidades, ¿no?, que han pasado. Peor Alemania, ¿no? Entonces, ¿qué pasó aquí? Pasó de que la gestión ya no se centraba en el control, ¿no? De que necesariamente si el personal llegaba temprano, llegaba tarde, desde que, digamos, trabajaba o no trabajaba, no. Eso lo hacía la gestión netamente burocrática, porque no esperaba resultados. Ahora, la nueva gestión, en su primer pie básico, va a tener la racionalización de los recursos. Entonces, ¿qué quiere decir con racionalización? Va a reducir los recursos, pero para encontrar mayores efectos, mayores impactos, ¿no? Porque casi todos los recursos se han metido, pues, ¿en qué? Habían metido en soldados, en la milicia, habían metido, digamos, en los armamentos, en las bombas y todo. Ahí estaban los recursos, ¿no? Pero ahora, ¿cómo le damos estado de bienestar a la gente? Si todos nuestros recursos se han acabado en la guerra. Lo que tenía que hacer es racionalizar. Miren, por un lado, repasemos lo que es el modelo weberiano. Este es netamente correspondiente a una gestión tradicional, patrimonialista, ¿no? ¿Qué dice el modelo weberiano? Netamente la gestión estaba centrada en tres aspectos importantes: los procedimientos, las jerarquías y las restricciones, ¿no? Procedimientos, o sea, lo que realmente tenías que hacer dentro de las funciones que te correspondía. Las jerarquías, obedecer a tu superior. No tenías por qué desobedecer a tu superior, ¿no? O sea, lo que te decía, aunque está mal o bien, tú tenías que hacer caso, ¿no? Entonces, sí o sí, la jerarquía es bastante importante. Eso vemos, por ejemplo, desde el mundo feudal todavía, ¿no? Feudal, es que toda la jerarquía se tenía que respetar, sí o sí. Y las restricciones. Tú de repente tenías un subcargo, a un gerente, a un directivo, no tenías por qué salirte de esa línea, tenías restricciones, ¿no? Tenías que cumplir lo que solamente se te ha asignado. Díganme ustedes, ¿el Perú todavía está en este tipo de gestión, ¿sí? ¿O no van a decir que no? Y les demuestran. Ustedes vayan, por ejemplo, a un centro médico y le dices, ¿puedes hacer esta gestión por mí? Y lo primero que te dicen, no, eso no está dentro de mis funciones, eso no me corresponde, ve al área logística. Y el otro dice, no, ve al área de farmacia, ve al área de abastecimiento, ¿no? O sea, prácticamente te pelotean, en términos más coloquiales. Igualito también me he dado cuenta en el gobierno regional. En el gobierno regional cada uno tiene sus funciones limitadas, ya tiene restricciones, ¿ya no? Como si van al administrador, no, esta es mi función, yo cumplo esto y se acabó. El que está en el área física, dentro de los proyectos igual, ¿no? Solamente se restringe a su caso, solamente se restringe a lo que tiene que hacer. Es también, y prácticamente en el Perú están casi todos los sectores, todavía no hemos revolucionado esos aspectos, ¿no? Pero vamos a ver cómo eso sí se tiene que revolucionar ya con la nueva gestión, que es la gestión por resultados. Ahora hablemos un poco acerca de la nueva gestión pública. Dice, busca cómo lograr resultados utilizando la menor cantidad de recursos. Esa es otra cosa ya. Tienes una menor cantidad de recursos y cómo vas a lograr prácticamente el efecto. Entonces, aquí está orientado netamente
esta palabrita es importante, ¿eh? Bueno, no se enfoca bien. Los resultados. Resultados, recursos minimizados. Es más o menos como decimos, les hago un ejemplo, ¿ya? Hay un chico A y un chico B, ¿está bien? Enamorados de la misma chica. Y el chico A, ¿qué va a decir, no? Tengo que llegar, tengo que ser eficaz, tengo que lograr mi objetivo, ¿no? ¿Y qué va a decir él? Dice, no, lo siguiente, ya, bacán. Me voy a comprar la mejor ropa, pum, ¿no? ¿Qué más? Ya sé, le voy a dejar al mejor restaurante de Huancayo. Y le va a llevar uno que cuesta, pues, el menú 35 soles, 40 soles, ¿no? Se va a lucirse, ¿no? Listo. ¿Qué más? Ya, voy a contratar los mariachis, ¿no? Los mariachis, señor. Listo. Llega el día y a la chica la sorprende, ¿verdad? Le va a recoger con un carro, le lleva al restaurante y cuando están comiendo justo llegan los mariachis y justo era el día de su cumpleaños y se la declaran. Y la chica piensa y dice, no, pero también tengo otro plan. ¿Con quién? Con el chico B, dice, ¿no? Y todavía no le da la respuesta, ¿no? Dice, no, sabes que se hace la difícil. Y va el chico B y el chico B tenía otra preparación. ¿Qué cosa, no? Va personalmente a su casa, le saca, toma un taxi, ¿no? No le lleva al restaurante, sino le lleva al campo, ¿no? Y estaba cargando una mochila. Y llega al campo y en la mochila estaba todo lo que había preparado. Tiende la mantita, ¿no? Saca los cubiertos, todo. ¿Y qué ha pasado? Él mismo había preparado la comida, ¿no? Todo. Porque sabía cómo cocinar. Preparó la comida, lo puso ahí, le sirvió y todo eso. No había llevado mariachi, sino ¿qué pasó? Él mismo sacó su guitarra y se puso a cantar. Se puso a cantar. Y entonces también se le declara. ¿Ustedes creen a quién va a elegir la chica, pero realmente por corazón, no por convicción superficial? Todos me decían al primero, bueno, en estos casos, digamos, los que ya pasan los 30, 40 años. Al primero, ¿por qué? Porque tiene plata, dicen. En cambio, los que estaban por los 15, 16 años decían, no, al segundo, ¿por qué? Porque realmente lo he hecho de corazón. Pero bueno, supongamos que el segundo ha sido aceptado. Ha sido más eficiente, ¿no? Porque ha reducido costos, ¿no? O sea, en pocas palabras, ha gastado poco, pero ha logrado el objetivo. Eso es lo que necesariamente te trata de explicar la nueva gestión pública. Reducir, ¿qué cosa? Costos. Entonces, ¿cómo lograr resultados utilizando la menor cantidad de recursos? El cómo lo explicamos ahí, ¿no? A través de la descentralización. ¿Por qué creen que ahorita la nueva gestión se está preocupando? ¿Qué cosa va a descentralizar? A ver, ¿se han dado cuenta? Por ejemplo, el vicepresidente ya no va a estar acá. El vicepresidente se va a ir a... Ahora va a ser nativo ya. El vicepresidente nativo. Se va a trasladar específicamente a la selva central, en este caso en Chanchamayo. Pero eso tiene un enfoque detrás. Lo que está tratando, ¿qué cosa es? Está aplicando la nueva gestión pública. ¿Por qué? Porque de eso se trata. ¿Qué cosa? Descentralizar las funciones. Ya no son las restricciones ya. En la anterior gestión, ¿se dan cuenta cuando Chupaico lo arrinconó a Candioti? Eso es netamente una gestión weberiana, tradicional. No le da funciones. ¿Sabes? Un poco más Candioti se iba a atender afuera y se la real, le ponía su mesa y se atendía. Y prácticamente lo ha bloqueado. No le ha dado, y él mismo se quejaba en las conferencias de prensa. ¿Qué pasa? No me da mis funciones, no deja que haga trabajos, no me da documentos para hacer los seguimientos, no me manda a supervisar, nada. O sea, absolutamente me ha liquidado. Pero en esta nueva gestión se han dado cuenta, ya prácticamente hay una cápite que se va a trabajar. ¿Qué cosa es la descentralización? ¿Qué más se va a descentralizar? Por ejemplo, el turismo ya no va a estar aquí en Huancayo. El turismo también se va a ir a Chanchamayo. ¿Por qué el turismo se va a ir a Chanchamayo? Porque también hay toda una intención detrás. Porque específicamente la selva es turística. Huancayo no es turística, no se equivocan.
Y muchas veces tratamos de reforzar y se han dado cuenta que ahora casi todos los lugares son turísticos. Jauja es turístico, Concepción es turístico, Chucaco es turístico, Huancay es turístico, Huancavelica es turístico, todos son turísticos. Entonces ese cliché ya prácticamente es como un estereotipo que se ha manejado en la mente de todas las personas y creen que su pueblo es turístico. Pero ese es también un error, ¿sí? Todos los pueblos no son turísticos. Por ejemplo, Chilca será turístico. No, si no construían el Museo de la Memoria, no debe ser turístico. Entonces hay que ver qué cosa es ser turístico y qué cosa no. ¿Puedes crear turismo? Sí puedes crear, condiciones, ¿verdad? ¿Cómo? Por ejemplo, los Emiratos Árabes en el Medio Oriente, ¿eran turísticos antes, digamos, de la década de los 60, 70? No eran turísticos, ¿no? Ellos han creado una ciudad artificial llamada Dubái y ahora se han asegurado su economía más o menos para el futuro, porque sí se han creado un turismo de avanzada, un turismo más moderno, un turismo más contemporáneo de estos tiempos. Entonces lo que Huancayo tiene que trabajar es en eso. Lo que Chilca tiene que trabajar es en eso, en modernizar sus infraestructuras, modernizar su carretera, modernizar sus vías de acceso, modernizar absolutamente todo. Entonces la descentralización es el primer aspecto de nueva gestión pública. ¿Qué más se va a hacer descentralizar en el gobierno regional, aparte de turismo? La agricultura también, ¿no? La Dirección Regional de Agricultura se va a ir a Satipo, va a ir a estar. Entonces ya son los primeros acápites de descentralización. Pero no solamente queda en la descentralización, sino también el segundo acápite es el desarrollo de las competencias. Miren cómo funcionan las competencias, ¿no? Las competencias es la suma prácticamente de habilidades y capacidades, ¿no? El saber ser solamente es el conocimiento, lo que yo sé, ¿no? El saber hacer es la operatividad, ¿verdad? Y el saber prácticamente humano y es netamente cómo yo he modificado esas dos cosas, lo que he conocido, lo que sé manualmente, los procedimientos y cómo eso ha cambiado mi actitud como persona. Eso es ser competente. Entonces, la descentralización tiene que estar de la mano con las competencias. Las personas que son competentes van a hacer posible lo que es la descentralización. Entonces, digan ustedes, el nuevo vicegobernador regional que se va para la selva, ¿tiene que ser competente o no? Altamente competente. ¿Pero por qué tiene que ser altamente competente? Porque necesariamente tiene que conocer qué cosa, la realidad netamente de la selva central, cómo piensa la gente, qué tipo de infraestructura tiene, qué tipo de educación y todo lo demás, ¿no? Lo otro viene a ser la adopción de prácticas privadas en el sector público. Eso yo creo lo expliqué ya. Entonces, en la nueva gestión pública, lo que sí o sí se está haciendo en la gestión por resultados es adoptar las prácticas privadas. ¿Ya? Las prácticas privadas. Entonces, cuando hablamos de las prácticas privadas, seguramente en el gobierno regional lo que te van a controlar son los resultados. Los resultados. ¿Ya? Entonces, los resultados, por ejemplo, en medio de transporte, en el sector educación. A ver, un ejemplo, ¿cómo se controlarían los resultados en el sector educación, por ejemplo? Otra pregunta, ¿cómo se controlarían los resultados, por ejemplo, en seguridad ciudadana? En este caso hablando del municipio, ¿no? Entonces, en el sector educación, por ejemplo, adoptando una cuestión privada, yo me doy cuenta, ¿no? ¿Por qué la mayoría de gente se empeña en llevarle a sus hijos a las instituciones privadas? Porque sabe que cuando sale de la institución privada va a estar un poco más especializado, ¿no? Un profesor de matemática no le enseña más de 2 o 3 profesores y son especialistas, ¿no? Uno en razonamiento matemático, el otro en geometría, el otro en trigonometría, otro enseña física, otro química y sale más preparado y más listo para enfrentar el examen de admisión. Ahí se ve el resultado. En este caso, este estudiante va a ser prácticamente un éxito en el examen de admisión. En cambio, el que ha terminado en un colegio estatal todavía tiene que ir a la CEPRE, ¿no? O tiene que ir a una academia todavía para hacer lo que no ha hecho durante 5 años, ¿no? Entonces ahí viene el resultado. Este sector, ¿por qué? Porque el sector privado ha cuidado los procesos,
los procesos. Y más que los procesos, el sector privado se ha especializado. ¿Por qué? Porque a ese alumno de matemática no le han puesto un solo profesor de matemática, como en el caso de secundaria o como en el caso del mundo público, sino le han puesto 4 profesores de matemática especializados. Igual en comunicación, pues yo recuerdo en el Estado un profesor de comunicación, ¿no? Él me enseñaba literatura, me enseñaba comprensión del texto, razonamiento verbal, lingüística, todo me enseñaba. Él era el Dios, ¿no? Él era el Dios, él sabía todo. Ya cuando también trabajó en el privado, me dice, profesor, me dice, ya, ¿en qué te has especializado? ¿En qué yo soy de comunicación. No, pero ¿en qué te has especializado? ¿En qué me he especializado? Y en literatura, digo, bacán. Entonces, vas a enseñar solamente literatura. ¿Qué quiero enseñar razonamiento verbal? No, para eso tenemos otros profesores. Y efectivamente. Y nos ponen ahí el área especialista en lingüística. Netamente, el profesor dominaba lingüística, ¿no? Netamente razonamiento verbal. El otro, comprensión de texto. El otro, literatura. Porque todos esos temas son un mundo, ¿no? Que nosotros 4 le vamos a enseñar a ese estudiante, sí, los 4. Imagínense, ahí se encuentra el sector privado, o sea, es más especializado. Entonces, ese es uno de los aspectos que tiene que seguir. No, pero no siempre también depende de los profesores especializados. Más bien depende, creo que, del alumno. Porque por más que le enseñen y no, el alumno no capta, por más especializado que sea, podría ser que no tengan los resultados buenos también. Porque decimos que si mi hijo va a un colegio privado, le van a enseñar mejor y otros estatal, bueno, no va a ser tan bueno. Pero ahí hemos visto que sí hay colegios estatales, sí dan buenos exámenes en admisión. No siempre los resultados son buenos también del particular o del estatal. No, sí, tiene razón lo que dice. Pero está haciendo un ejemplo generacional, o sea, de generalidades. Pues si te das cuenta, en un balance que haces del sector privado y del sector estatal, el sector privado hay mayores índices de alcance. En cambio, en el mundo público todavía, digamos, estamos en un nivel de proceso, ¿no? Eso se ve. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de lo que usted dice, que efectivamente depende del estudiante, eso ya más que nada tenemos que ver con el aspecto ya de salud, ¿no? Nutrición, vitaminas y todo eso. Yo pienso que el trabajo en los escolares es multidisciplinario. ¿Por qué? Porque si a un niño le mandamos mal alimentado, obviamente por más que tenga la voluntad de poder captar, tenga los mejores maestros, no tiene la capacidad suficiente como para poder absorber lo que se le está enseñando, ¿no? Y no solamente eso, sino también la salud emocional. Si hay problemas familiares en casa, entonces el niño va a estar ahí, pero su mente va a estar en mucho lugar, ¿no? Entonces yo pienso que en esos tiempos los países desarrollados se enfocan mucho en eso, en ver la salud emocional, la salud física de los escolares, para que ellos puedan tener la capacidad suficiente de poder recopilar la información. Y pues cuando ellos ya sean ya profesionales, van a tener la capacidad también de poder resolver los problemas así, ¿no? Perfecto. Eso es lo que hace el mundo público. Eso es lo que ve, porque eso es lo que se tiene que ver en la nueva gestión pública, ¿no? Como les vuelvo a decir, por ejemplo, los de la Pepe Zárate, ¿qué están trabajando? Están trabajando ya en investigación con respecto a la nutrición. Como los estudiantes, como yo les venía diciendo un momento, a los niños de 7 años, ¿no? O 6 años o 5 años, les ponen una manzana, un caramelo aquí y le dicen, a ver, ¿qué es lo que deseas? Le muestran y ellos eligen el caramelo. Entonces ahí entran a taller, tienen su psicólogo, es algo interdisciplinario. ¿Para qué? Para ver ese niño por qué elige, digamos, esa golosina y no elige lo que es la fruta, qué es lo que está fallando. De que es un trabajo interdisciplinario, es un trabajo interdisciplinario. Pero el mundo privado más se enfoca en eso. Ellos están viendo, por ejemplo, la nutrición de sus estudiantes, ¿no? Están viendo, yo estoy hablando de los buenos colegios privados, ¿no? Estoy hablando también de los que recién están apareciendo, ¿no? Es igual que el Estado, ¿no? De los buenos colegios privados, ¿no? Entonces, ven el aspecto de su nutrición, ven el aspecto también de su familia. Constantemente están asesorando a sus familias, les están llamando como psicólogos, ¿no?
En el Estado, por ejemplo, las reuniones de padre de familia, ¿cómo son? Netamente profesor y padre de familia, ¿verdad? Pero yo, que en ingeniería, en la Pepe Sara, en la San Fernando, específicamente ahí está un psicólogo, orientando cada reunión, ¿eh? Entonces, como usted dice, están trabajando todos esos aspectos. Entonces, esas cosas se tiene que adoptar en el sector público, en este caso, ¿no? Bueno, eso netamente hablando, digamos, en la cuestión educacional. Vamos, por ejemplo, al aspecto de... transporte. Ahí está, transporte. ¿Quién está en transporte? Allá está, Frank, ¿no? En transporte, por ejemplo. Últimamente ya saben lo que ha parecido la modernización del sector transporte en Lima, colega. Frank. Recién me estoy capacitando en algunas cosas de transporte. Por ejemplo, ahí en Lima existe el Uber. El Uber, ¿no? ¿Han visto? El Uber, el taxi Bit también. Ese es un tipo de gestión privada, ¿sí? Claro. No es estatal. No es estatal. Pero es eficiente, ¿no? Sí es eficiente. Pero para que accedas a eso, ¿qué cosa es importante? El dinero. O sea, tienes el dinero, simplemente accedes a eso. Pero ¿cómo se podría prácticamente capitalizar eso en el sector público? Ese es un reto, ¿sí? Una de las cosas que hay en el tema de transporte en Lima también es el metropolitano, ¿no? Claro, El público. En cierta forma es monopolio, pero es un servicio un poco más disciplinado, ¿no? Más disciplinado, claro. Es lo que también han tratado de hacer aquí con el Metro Huanca, ¿no? Adoptar más o menos esas prácticas. Pero ahí no se ha trabajado bien con lo que es el planeamiento de la infraestructura. Querían que pasara el Metro Huanca, querían que pasara por todo lo que es la avenida Ferrocarril. Imagínense el tráfico que iba a ocasionar, ¿no? Para el metro se tiene que hacer prácticamente una elevación con pilones y hacer pues que este metro pueda pasar por sobre encima, ¿no? Sin obstaculizar los pasos, en este caso de los transportistas que vienen de este a oeste, ¿no? Eso, por ejemplo, no se ha previsto. Muy bien, otro de los aspectos bastante importantes que tenemos que ver es la gestión directa, miren, ¿ve? Entonces, la gestión directa viene con lo que es la nueva gestión pública. O sea, la gestión directa ya no tiene que ver con las restricciones, o sea, limitarle al personal, ¿no? Sino lo que vas a ver es otorgarle poderes discrecionales. ¿Qué quiere decir con poderes discrecionales? Discrecionales quiere decir que la persona que va a hablar, que va a decir o que va a activar, digamos, en este caso, una cuestión gerencial, sea bastante prudente en lo que va a hacer, ¿no? ¿Dónde? En sus funciones gubernamentales, en este caso. Y tenemos ahí también el control de las organizaciones. El control sí o sí tiene que pasar por lo que es supervisión. Entonces, 5 elementos importantes para la nueva gestión pública. Entonces, ¿qué es la gestión pública por resultados? Dice acá, la gestión para resultados es una estrategia de gestión pública que conlleva a tomar decisiones sobre la base de información confiable acerca de los efectos que la acción gubernamental tiene en la sociedad. Nada más. ¿Hay efecto en la sociedad? Estamos en una gestión por resultados. No hay un efecto en la sociedad, simplemente estamos alejados de ese tipo de gestión y estamos en la gestión burocrática o tradicional. Todo lo que nosotros tenemos que afianzar es sobre todo en generar resultados. Entonces, a partir de esta conclusión vamos a ver 2 aspectos que concluyen en la gestión por resultados, que dice, por un lado, tenemos que gestionar, y el aspecto de gestión significa crear valor público. ¿Cuándo se ve que se alcanza el valor público? Tenemos dinero, ¿sí o no? Hay dinero, digamos, en el gobierno, listo. Acá está la población. ¿Y cómo generamos valor público? Ahí viene el problema. ¿Cómo es que ese dinero va a ser posible que llegue a la población, a la mayoría de la población? Ahí están los programas, están los proyectos, ¿no? Están los planes que vamos a realizar para que la gente pueda sentir ese valor público. Si la gente no siente ese valor público, estamos alejados de una gestión por resultados.
Y por otro lado, la gestión por resultado, dice, es un conjunto de herramientas que sirven para generar valor público. Eso sí, vamos a utilizar herramientas que van a generar, ¿qué cosa? Beneficio en la población. Esas herramientas están descendiendo, por ejemplo, en programas y proyectos. Vuelven los psicólogos, vuelven los odontólogos, alfabetización, ¿no? Seguramente en transporte también van a sacar algunos proyectos o programas. Entonces todas esas van a generar valor público en la sociedad. 5 elementos importantes de la gestión pública por resultado. Primero, el planeamiento estratégico. Ya no es un planeamiento que yo voy a hacer prácticamente o desarrollarlo en el mediano plazo, en el corto plazo. Es un proyecto a futuro, en la cual, dice, se encuentran compuestos por 4 fases. La prospectiva. ¿Qué quiere decir la prospectiva? Adelantarme a los hechos que puedan pasar en un futuro. Entonces, yo creo que cuando están en gestión, utilicen lo que es la prospectiva. Adelántense a lo que puede pasar. ¿Cómo explicamos esto? ¿Se recuerdan el último fenómeno que hubo en Perú y Ecuador, con eso respecto a las lluvias? El Perú no estaba preparado, ¿sí? Vamos a dar cuenta que casi Trujillo, Piura han sido afectados, y también incluso Lima, ¿no? Caraballo y todo eso. Hay una serie de desbordes de los ríos y todo eso. Pero ¿qué ha pasado con Ecuador? Ecuador sí se ha prevenido, ¿sí? Ecuador ha destinado una cantidad de millones para hacer toda una conducción del río hacia el océano, ¿no? Y cuando se dio ese fenómeno del Niño, prácticamente el Perú hasta ahorita sigue recogiendo secuelas. En cambio, Ecuador ya no tiene problemas. Ha hecho una prospección de ese problema, o sea, se ha adelantado a los hechos que pueden pasar. Entonces, eso también vamos a ver netamente dentro de la gestión de resultados como un aspecto bastante importante, una fase. Lo otro son las estrategias, o sea, los planes que vamos a hacer antes, durante y después. La institucionalidad, acá viene el problema, la institucionalidad. ¿Con cuánto de presupuesto cuentan? Entonces, de acuerdo a ese presupuesto también se va a mover. Y luego el seguimiento. Todo eso viene en el planeamiento estratégico, el monitoreo constante, ¿no? Por otro lado, vemos el presupuesto por resultados. Resultados medibles a favor de la población. Dice, esta herramienta es simplemente por medio de programas, presupuestos, incentivos, indicadores de desempeño. ¿Bien? Presupuesto por resultado. El dinero que se tiene y cómo es que la gente concibe ese dinero a favor de sus beneficios, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta también en la gestión pública. El otro es la gestión financiera, ¿eh? Dice, conjunto de elementos administrativos de las organizaciones públicas que hacen posible la capacitación de recursos, o mejor dicho, la captación de recursos. ¿Cómo se va a conseguir la plata? Por ejemplo, una gestión financiera ya... ¿han visto lo que el doctor Vladimir hizo ahora en estos últimos tiempos? ¿Se recuerdan que con Alcides Chamorro, con Henry, los 3 han viajado a Lima? ¿Para qué han viajado a Lima? Para que se vayan a la playa. ¿A qué han viajado? Han viajado para, sobre todo, darle celeridad a la vía de evitamientos. Ellos están ahí en esa etapa, en la gestión financiera. Están buscando cómo conseguir el presupuesto para que se pueda dar. Entonces, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Igualito, los que están en la administración, sobre todo, tienen que afianzar este aspecto, la gestión financiera, porque sin presupuesto no caminan los proyectos ni programas, ¿no? Lo otro viene a ser la gestión de programas y proyectos. Dice, es el medio a través del cual el Estado produce los bienes y servicios que permiten alcanzar los objetivos establecidos en el plan de gobierno. Se tiene ya un plan de gobierno. Entonces, el plan de gobierno está orientado a la infraestructura, a la educación, a la salud, ¿no? Y cómo a partir de esos planes vamos a generar bienes y servicios para la población. Por ejemplo, en servicios, ¿cuáles vienen estar dentro de los planes de gobierno? Por ejemplo, psicólogo por colegio es un servicio que va a brindar. Alfabetización también es un servicio, pero todo corresponde a una gestión financiera, tiene que haber dinero ahí, ¿no? Y los bienes netamente están en la infraestructura. Seguramente van a salir, por ejemplo, el puente Comuneros 2, el puente Comuneros 3, el parque zonal. Todos esos van a ser bienes que se va a dejar a la ciudadanía, ¿no? Programas y proyectos.
Y el otro viene a ser el monitoreo y evaluación, función continua que utiliza la recopilación sistemática de datos sobre indicadores. Ahora, cuando hablamos de indicadores, no, ahorita de moda están la gestión por resultados, pero todos están trabajando indicadores. Tanto así que ustedes se van a dar cuenta en sus planes, en sus proyectos que tienen, se han saturado de indicadores. O sea, todos son indicadores, tienen 50, 60, 70, 80 indicadores. No, ¿por qué? Porque estamos trabajando por resultados, tenemos que tener los indicadores más precisos, dicen, ¿no? Pero no necesariamente la gestión por resultados está relacionado a que tú te llenes con indicadores, sino prioriza los indicadores más alcanzables y más óptimos. Nada más. Por ejemplo, ¿cómo se mide? ¿Qué indicador se usa para ver el crecimiento en el pueblo, el crecimiento económico? ¿Cuál? No, el desarrollo es el IDH, ¿no? Pero el crecimiento nada más es un indicador, el PBI, ¿no? Producto Bruto Interno, nada más. ¿Para qué te vas a saturar de más indicadores? Netamente, cuando ustedes elaboran proyectos y planes y vean indicadores que sean lo más cuantificable y alcanzable posible. No pueden poner indicadores por poner, porque si no, ¿quién va a terminar saturándose en este caso? Ustedes mismos, ¿sí o no? Y al cumplir ese trabajo, ¿qué va a pasar? Va a pasar que ustedes van a terminar agotados y no van ni siquiera a cumplir las metas. Por eso tienen la oportunidad de reunirse con su gerente, con su funcionario. Vamos a trabajar con indicadores, pero los fiables, los cuantificables y los alcanzables. Nada más. No puede haber indicadores que prácticamente desgasten a la gente y no le encuentran prácticamente, o no le ayuden a alcanzar su objetivo, ¿no? Dice, en el Perú se inicia oficialmente en el año 2001, en la ley, ¿no?, marco de modernización del Estado, la gestión por resultados. O sea, desde el 2001 ya se ha aplicado en el marco de la modernización del Estado. Entonces, cuando hablamos de la gestión por resultados, no quiere decir que la institución se está modernizando. Lo que se está modernizando, ¿qué cosa es? La gestión, o sea, la gestión. Netamente los procedimientos, el control, ¿no? Eso es lo que se está modernizando. Ahora, dentro de esa modernización, que también está la infraestructura y es otra cosa ya, ¿no? De repente para alcanzar mayores niveles de logro, ¿no? Por ejemplo, ahorita, por ejemplo, el nivel de infraestructura, ¿quién se ha modernizado? Ponladrel no se ha modernizado. La Mujer Huancayo sí, ¿verdad? El gobierno regional no se ha modernizado también, ¿no? Y ustedes cuando entren ahí van a ver una serie de saturación que hay entre oficina y oficina. Y el olor, lleven su perfume, todo, los bravos, no van a soportar. Porque van a atender al público, y el público es, ustedes saben que vienen de su trabajo, vienen los proveedores, vienen diferentes personas. Entonces, desde ahí, por ejemplo, un aspecto bastante observacional, de observación es de que el gobierno regional falta su modernización en lo que es la infraestructura, ¿no? Pilares de la gestión pública. Uno más, ya terminamos, ¿ya? Ahora, pilares de la gestión pública. De esta forma dice el programa nacional, ¿no?, o la política nacional de la modernización de la gestión pública, indica que la modernización de la gestión pública se encuentra compuesta en 5 pilares básicos y 3 herramientas transversales. Primer pilar, planeamiento estratégico, o sea, planear hacia el futuro. Lo otro, presupuesto por resultados. Y la gestión por procesos, ¿ya? Así como también vemos ahí el servicio civil, meritocrático. En este caso ustedes ya saben qué cosa es el servicio civil, ¿no? Todo es correspondiente a la meritocracia, ¿verdad? Eso está implementando. Después el monitoreo y evaluación. ¿Y qué tiene que ver con los pilares transversales? Tiene que ser un gobierno abierto. Por eso es que la actual gestión ha convocado a todas las fuerzas políticas, ¿no? Incluso en Satipo no han ganado partidarios, en este caso de la actual gestión, ¿no? Han ganado otros partidarios, pero ya se ha reunido con ellos porque está implementando un gobierno abierto. Lo que falta sí es el gobierno electrónico como un pilar transversal. El gobierno todavía está netamente en una gestión tradicional. La otra viene a ser la articulación institucional. Es lo que yo les decía, ¿no? Articulación institucional. O sea, desde donde están ustedes, cómo se articulan con las demás instituciones, con las comunidades, con los fueros vecinales, con los medios de transporte y todo eso. Bueno, es lo que vemos con respecto a los 5 pilares, ¿no? Y con esto culminamos.
Ahora, ¿qué cosa nos corresponde como tareas de un gestor público orientado a resultados? Uno, mantiene la atención en la meta. Todos ya saben una meta que tienen, a qué están yendo. Entonces, tu visión es eso, no te metas en otras cosas más que tu meta nada más. Eso no quiere decir que te vas a interrelacionar también con los demás, ¿no? Lo otro, fomenta la transparencia en sus acciones. Cero corrupción, porque si no hay transparencia en tus acciones, no va a haber avance. Trabaja en equipo por la obtención del resultado. Acá tiene que haber bastante comunicación asertiva. Recuerden de eso, ¿eh? Trabaja en equipo. Si no hay comunicación asertiva, usted va a renunciar a los 2-3 meses. ¿Por qué? Porque no se entiende con su jefe. Su jefe, digamos, no tiene el nivel de cómo transmitirle esas ideas. Simplemente usted va a salir resentido, herido, susceptibilidades y todo eso, ¿no? Agiliza sus procesos en función de prestar un servicio, un mejor servicio, ¿no? Bueno, la celeridad con la que se le tiene que dar. Se mantiene abierto y receptivo a las evaluaciones de los ciudadanos. Hay que ser tolerantes. Escucha a las personas, entiende sus necesidades, las atiende. O sea, la persona que viene al sector público y por lo menos te ves poner sus necesidades, escúchale. No tienes por qué poner mala cara, ser intolerante y nada de eso, ¿no? Eso nos ha pasado la factura en la anterior gestión, ¿no? Cuando subieron al poder, todos ya se querían lo máximo, ¿no? Mandaban al diablo al personal, al pueblo, todo, ¿no? Y la gente nos toma pues como autoritarios, como dictadores, como rígidos, ¿no? Entonces esas cosas se acabó, ¿no? Lo otro, evalúa la calidad y cantidad de los bienes y servicios prestados. Tienes que evaluar la calidad y la cantidad, ¿no? Detecta oportunidades de mejora en la prestación de servicios. Lo otro, encuentra y promueva nuevos métodos de participación ciudadana. Nuevos métodos de participación ciudadana. Pues acá tiene que ver la innovación, la creación. Como desde mi sector, desde transporte, alterno con la comunidad. Como desde la DREG, trabajo con la comunidad, ¿no? Eso es lo que tiene que ver. Y lo último es, dice, considera las dimensiones cualitativas de la gestión, más allá de los números. Dimensiones cualitativas, o sea, acá tiene que ver con la calidad de gestión que estamos haciendo. Lo numérico, y eso dejamos netamente para una gestión tradicional. En cambio, cuando hablamos de la cuestión más cualitativa, estamos hablando de cómo nosotros estamos brindando los servicios en el gobierno regional para que la gente tenga prácticamente una perspectiva distinta de lo que ha tenido de los anteriores gobiernos. O sea, ahí tiene que ver con la calidad de persona, calidad en las funciones de gobierno, calidad en los servicios, calidad prácticamente de manera general. Muchas gracias. Esto es todo lo que puedo decir. Le agradecemos al licenciado Jefferson por la ponencia del día de hoy. Para la siguiente clase, igual se va a desarrollar el día sábado. De todas maneras, como ya tenemos el grupo de WhatsApp, pues ahí vamos a estar comunicando. Las personas que están ahorita, ¿todos han asistido a las 3 clases? A la segunda clase no asistí, no estoy inmersa en la... Ya, entonces, por favor.